La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ricardo Pérez Fernández, economista, politólogo, un brillante analista que ustedes lo ven en el noticiario de este canal y también sus artículos, sus interesantes artículos. A Ricardo, bienvenido, buenos días. Gracias, Ramón y Jacqueline. Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, Ricardo. El Buenos placer días. es nuestro recibirte otra vez. Gracias por eso. Sí, ¿no? Y es la primera virtual porque la última entrevista era todavía cuando podíamos compartir. Yo espero que sea Pero la última gracias a la virtual. tecnología. Seamos optimistas, ¿verdad? Ya veremos. Ricardo, sí, ya veremos. vamos a comenzar con la política. Jacqueline hablaba de la multitud de encuestas Sí. que están surgiendo. En todas aparece Luis Abinader en primer lugar, con 40, con 40, hasta con más de 50. En unas aparece Leonel Fernández en segundo lugar, en otras aparece en tercer lugar. De Palacio se disparan con encuestas que tienen ya el candidato oficial en primer lugar, a Luis Abinader en segundo y Leonel allá, por el 8%. ¿Cómo orientarse uno en medio de estas encuestas cuando las que tienen mayor credibilidad, como Gallup, no han hecho labores de campo o no han sido publicadas? Y eso nos permite que tú nos hagas un análisis del cuadro político, al margen del coronavirus, que vamos a analizarlo también claro. el programa. Mira, con el tema de las encuestas hay que tener pendiente algo que podría ayudar a entender qué hay detrás de todo lo que hemos visto. En un momento como este, donde no se pueden hacer entrevistas cara a cara, y por ende la construcción o el intento de construcción de cualquier muestra representativa para realizar una encuesta se tiene que hacer por la vía telefónica o por la vía digital, eso inevitablemente está conformando instrumentos de medición de opinión pública que están sesgados. ¿Por qué? Porque en el caso de la República Dominicana no existen sistemas de filtraciones suficientes como para construir una muestra por la vía telefónica y asegurar que ésta sea representativa. Y lo mismo pasa a nivel digital. Es muy difícil. Cuando yo te digo que no existen los filtros, me refiero a que, por ejemplo, para tú saber la ubicación de una persona, al momento de tú identificar si es el sujeto que andas buscando para integrarlo a tu muestra, solo te queda confiar en lo que él te dice o ella te dice cuando hablas por teléfono. Tú no tienes ningún otro mecanismo para verificar que esa persona geográficamente está ubicado en el lugar que está ubicado. Ni tampoco sabes su edad, ni tampoco sabes dónde vive puntualmente, ni tampoco sabes a qué se dedica, porque no hay forma de verificar de manera independiente esta información, sino que es todo lo que te digan por teléfono. Te presento eso como introducción porque con eso quiero señalar lo siguiente. La inmensa mayoría de estas encuestas, aunque sí supongo que habrán algunas que están manipulando de manera abierta y sin ningún tipo de ética profesional los números, hay otras que simplemente están presentando unos resultados que no se corresponden con la verdad, no porque estén falseadas, sino porque no están siendo generadas a partir de una muestra representativa, porque es muy difícil por teléfono o por la vía digital hacerlo. Ahora, sabiendo eso, ¿qué se puede derivar de estos números? ¿Qué podemos extraer como información útil de este tropel de encuestas que nos ha arropado en los últimos días? Bueno, tendencias. Lo importante es ver tendencias. Tal vez no fijarse en la magnitud numérica que le asigna una encuesta a un candidato en específico, sino ver tendencias. En la inmensa mayoría de estas encuestas, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que Luis Abinader sigue en primer lugar, pero la inmensa mayoría ya lo da por debajo de un 50. Eso estaría indicando que habrá segunda vuelta. ¿Qué otra cosa vemos? Que algunas colocan al candidato oficialista en segundo lugar, otras colocan a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en segundo lugar. ¿Qué podría estar sugiriendo eso? Bueno, podría estar sugiriendo que entre esos dos, por el segundo lugar, pues la competencia tal vez está reñida. Todo esto es especulación, Ramón y Jacqueline, porque imagínense, yo veo los mismos números que ustedes ven. Ahora, uno intenta a nivel macro como tratar de articular tendencias o tratar de despejar tendencias, ¿verdad? Ahora, sí hay algo que me llama la atención, que es un razonamiento político de tipo lógico. Digo, bueno, Luis Abinader ha capturado, primero, todos los potenciales votantes de la
del movimiento social que tradicionalmente ha apoyado al PRD y hoy PRM, ¿verdad? La articulación de esa fuerza social está con el PRM hoy en día. Más a eso habría que agregarle todos los que en esta coyuntura política en específico se han declarado anti-PLDistas, es que simplemente no quieren nada que tenga que ver con el PLD. Entonces, ¿qué me dice la lógica a mí? Bueno, si el PRM ha descendido de un, vamos a poner, 52 a un 45%, es lógico pensar que los votos que han perdido son los votos de esos que se declaraban en algún momento anti-PLDistas y se decantaban por Luis Abinader por ser la opción, digamos, de mayores posibilidades. Ahora, si esos han abandonado el proyecto de Luis Abinader y se han ido a otro, no es lógico colegir que el proyecto político que han elegido es el de Gonzalo Castillo, porque en principio estuvieron con Luis Abinader no por ser PRMistas, sino por representar, digamos, la antítesis del proyecto político de Gonzalo Castillo, es decir, algo nuevo versus la continuidad. Entonces, a partir de ese análisis es que yo me cuestiono, bueno, pero esas encuestas que muestran un crecimiento significativo del candidato oficialista, sin embargo, muestran un descenso de la candidatura de Luis Abinader de 6, 7 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que los que estaban con Abinader ayer, de repente hoy están con Gonzalo Castillo. Desde el punto de vista de la lógica política electoral, a mí se me hace muy difícil entenderlo. Pero como ustedes bien dicen, habrán que esperar cuando llegue el momento de hacer encuestas con muestras levantadas en el campo, ¿verdad? Con entrevistas cara a cara y ver entonces qué nos traen esos resultados para poder analizar sobre la premisa de algo más certero. A ver, Ricardo, aquí hay dos formas de gobernar que tiene la experiencia en la República Dominicana, que ha vivido esa experiencia, que es la experiencia del Partido Revolucionario Dominicano y los gobiernos que encabezó Hipólito Mejía, Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Y ahora PRM, que es lo mismo que PRD, con otra versión, pero de esa misma raíz. Y también el PLD, los gobiernos de Leonel Fernández y gobiernos de Danilo Medina. Y Leonel, Fuerza del Pueblo. Planteo estos puntos en razón porque lo que tú dices, de que el escenario actual parecería indicar una segunda vuelta. Y es muy importante que el que esté en segundo lugar, algo va a pasar con él. Porque si sumamos los votos o la intención de voto en las diferentes encuestas que se han hecho incluso antes de la pandemia, la suma de los votos de la Fuerza del Pueblo y lo del PLD dan más que lo que tiene Luis Abinader aún en su momento de más simpatías. Entonces, ese segundo lugar para una segunda vuelta es sumamente importante, Ricardo. ¿Qué pasaría ahí entonces? Porque tú dices que la gente está hastiada del PLD, pero que Leonel también fue PLD. Y cuando uno de los dos quede en segundo lugar, ¿qué va a pasar en ese momento? Bueno, a ver, Leonel proviene del PLD, ciertamente, pero en este marco del próximo proceso electoral que celebraremos, la continuidad la representa un solo candidato, que es Gonzalo Castillo y el PLD. De hecho, todavía la mayoría de la gente razona a Gonzalo Castillo como una extensión de Danilo Medina, y esa es la expresión máxima de la continuidad. O sea que, aunque lógicamente sabemos que Leonel provino del PLD, se fue del PLD para fundar su propio partido, no cae sobre él, digamos, el señalamiento o la categorización del proyecto continuista. En esta ocasión no, cae sobre Gonzalo Castillo. Ahora bien, en el escenario donde hay una segunda vuelta, que digo, al día de hoy entiendo que habrá una segunda vuelta, entonces ahí se plantean varios escenarios interesantes, porque de quedar, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, yo pienso que los PLDistas que habrán quedado fuera de la contienda, la inmensa mayoría votaría por la Fuerza del Pueblo, por dos razones sencillas. Primero, porque existe una afinidad histórica, existe, digamos, un acercamiento y un vínculo que nunca se ha roto entre entre Leonel Fernández y las bases PLDistas. Y yo pienso que en el caso de que la Fuerza del Pueblo quede en segundo lugar, no necesitaría que existiera ni siquiera un acuerdo formal
para que la inmensa mayoría de esos PLDistas acudan a votar por Leonel en la segunda vuelta. Ahora, cuando vemos el escenario a la inversa, si fuera al revés, Ricardo? Ahí voy. Es donde se complica, por una razón sencilla. ¿Por qué se fue Leonel Fernández del PLD? Él ha expuesto sus razones de manera pública en varias ocasiones. Hace poco, en estos días, dio una opinión bastante clara sobre el candidato oficialista. O sea, hablo de una opinión que emitió Leonel Fernández sobre el candidato oficialista. Todo esto a mí me indica que sería sumamente difícil y cuesta arriba que Leonel, en el escenario de una segunda vuelta, donde la Fuerza del Pueblo queda en tercer lugar, conteste con firmar un acuerdo formal con el PLD en donde pase a apoyar a Gonzalo Castillo. Pero es sin acuerdo, Ricardo. Tú decías que anteriormente no se necesitaba un acuerdo. Pero es diferente, Jacqueline, porque estoy hablando de los PLDistas que están en el gobierno. Los que están en la Fuerza del Pueblo no están en el gobierno. O sea, yo te estoy hablando de que los PLDistas que están en el gobierno tienen una preocupación puntual. No quieren dejar sus posiciones, no quieren quedarse sin empleo. Entonces, entre esos PLDistas que están en el gobierno y Leonel Fernández nunca se ha dado una ruptura. Leonel Fernández no rompió con las bases del PLD ni con su tradición histórica. Leonel Fernández rompió con Danilo Medina y su círculo, que son los que dominan el PLD. Con eso rompió Leonel Fernández. Por eso te digo que en una segunda vuelta es casi natural que esos PLDistas, sin que medie un acuerdo formal de por medio, votarían por la Fuerza del Pueblo. Pero a la inversa, se me complica configurar el escenario donde habría una alianza y Leonel pase a apoyar a Gonzalo Castillo en una segunda vuelta. Lo veo sumamente difícil por las razones que lo llevaron a abandonar el partido, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, por lo que ante la historia significaría un pacto de esa naturaleza en este proceso electoral. Y a mí me parece que Leonel Fernández es un hombre bastante consciente y siempre muy atento a las coyunturas y a su peso en la historia de cada una de las decisiones que se han de tomar. Entonces, en el caso de una segunda vuelta, pues yo creo que se pondría bastante interesante la cosa. Ricardo, ya pasando a la situación actual de la pandemia, el tema del debate de la reapertura. La Federación de Comerciantes dice que va a abrir el lunes, aunque lo metan preso. El área de la construcción está pidiendo también, pero la pandemia aquí no ha retrocedido. ¿Cómo tú ves este tema de la reapertura? No solamente que no ha retrocedido, que todo luce indicar, Ramón, que estamos en nuestro peor momento. No es que no ha retrocedido, no. Es que todo luce indicar que estamos en el peor momento. Los días en que se ha llegado a procesar 2.000 muestras, estamos presentando un nivel de contagio, es decir, un nivel de positivo sobre la cantidad total de muestras de un 25%. Eso sobrepasa por mucho el 5% de nivel de contagio, ¿verdad? Que es lo que presentan los países que más pruebas per cápita han realizado. Vamos a ver, aparte de eso te diría que plantearse el tema de la reapertura todavía es muy prematuro en este momento, no solamente porque los indicadores de salud así lo están demostrando, sino porque tampoco logísticamente se han tomado los preparativos como para poder garantizar que una reapertura pudiese hacerse con éxito. ¿A qué me refiero? Número uno, no hemos aumentado en prácticamente nada nuestra capacidad de procesar pruebas PCR. O sea, seguimos estando en 2.000. Eso no ha aumentado. En segundo lugar, si no tenemos las pruebas, por un lado, y por otro lado tampoco tenemos la capacidad logística de poder realizar monitoreos de manera continua y de poder cerrar selectivamente con cordones epidemiológicos y de manera efectiva, los lugares donde se puedan estar presentando algunos brotes o rebrotes, no tiene ningún sentido plantearse una reapertura, porque al final, ¿cuál es el temor que existe? Que empecemos a reactivarnos, que empecemos a volver a la cotidianidad y luego una segunda ola de contagios nos obligue a tener que replegarnos. Bueno, pero si hay un sistema constante de monitoreo y hay una reacción rápida para poder acordonar, para poder
separar de la población general allá donde se estén dando esos brotes, bueno, a lo mejor podría funcionar. Pero es que no vemos ni una cosa ni la otra. Fíjense un caso muy sencillo, lo que pasó en Puerto Plata, por ejemplo, que luego de acontecer aquello, se anuncia que se va a establecer un cordón epidemiológico para aislar Puerto Plata del resto del país. Bueno, primero llegó casi 2 días después la medida, bastante tarde. Y segundo, cuando finalmente se hizo, ustedes vieron las imágenes de Puerto Plata en esos días, ¿verdad? Donde se supone que el confinamiento tenía que ser lo más estricto que podía ser. O sea, aquí no se tiene capacidad de controlar esta población y es lo que uno está viendo. Entonces, a mí no me sorprende ese desafío franco y abierto de los comerciantes al gobierno de decir, vamos a abrir las puertas el martes. Si fíjense ustedes lo que ha pasado en las horas donde se supone que tenemos que estar confinados y estar observando distanciamiento social y lo que ha venido aconteciendo por igual de manera, además, progresiva, de manera incremental en las horas del toque de queda. Yo he visto fotos de personas en la calle, ¿verdad? Tomadas a las 5 de la tarde, 5:15, 5:30, y hay tapones, señores, tapones. Entonces, si esa es la realidad, imagínense, o sea, no existe ningún control efectivo, las autoridades no aparentan tomarse en serio, ¿verdad? El rigor con el que tienen que aplicar estas medidas de distanciamiento y con el rigor que hay que observar el toque de queda. Entonces, es muy incierto lo que puede pasar en un escenario de esa naturaleza. Ricardo, un tema crucial en estos momentos de pandemia es el que abordábamos antes de ir a la pausa. El tema de la economía y el tema sanitario. Hay desesperación en el mundo entero, tanto los gobernantes que quieren abrir la economía por las recaudaciones y por el peso económico que tiene para el gobierno, los presupuestos, pero también para los empresarios. Los grandes pueden resistir un poco más, pero los medianos y los pequeños y los informales están desesperados. Entonces, en el caso nuestro, Ricardo, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que debe ocurrir ante la desesperación y hasta el desafío de esos comerciantes que dicen vamos a abrir aunque nos metan presos? Mira, y no avanzamos tanto como queremos con la pandemia. ¿Qué hacer? Claro. Permíteme desarrollarte este punto para que se entienda qué es lo que estoy tratando de razonar. Lo que yo critico y siempre vi mal desde el principio es que viendo las acciones del gobierno, todo luce indicar que el plan desde el inicio, la estrategia fue, bueno, vamos a confinar a todo el mundo en su casa o al que esté dispuesto a seguir la orden, ¿verdad? Y entonces sentémonos a esperar a que todo esto pase y cuando todo esto pase volvemos a la normalidad. Bueno, lo que pasa es que en el medio de eso faltó algo y era un plan con una acción clara y decidida del gobierno para poder propiciar ese escenario donde se diera la reapertura. Ahora bien, ¿cuál era ese plan de acción? No es simplemente sentarse a esperar y que esto pase, porque probablemente eso no suceda hasta que no haya o un tratamiento efectivo o hasta que no haya una vacuna. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno en estos 2 meses que hemos estado en esta situación? Bueno, por una parte, la asistencia social incrementada, la ayuda a los pequeños y medianos empresarios, muy bien. Ahora, desde el punto de vista logístico y sanitario, teníamos que incrementar la cantidad de pruebas diarias significativamente. Había que incrementarlos. Teníamos que tomar parte de los recursos que por vía de préstamos llegaron a la República Dominicana para fortalecer y expandir la capacidad del sistema sanitario nacional, tanto público como privado. ¿Ok? Teníamos que establecer, desde el punto de vista logístico, las capacidades para que ya fuese con personal de salud pública más los militares, por ejemplo, una fuerza de tarea conjunta, poder intervenir localidades de manera específica cuando se requiriera hacer un aislamiento quirúrgico, un aislamiento parcial donde se pudiesen haber detectado brotes. Teníamos que establecer, mira, empezamos la entrevista hablando de las encuestas, ¿verdad? Y yo les hablé que las encuestas se hacen a partir de una muestra representativa. Bueno, logísticamente debimos de haber establecido el protocolo como para estar haciendo levantamientos con muestras representativas a nivel nacional y luego submuestras a nivel de las provincias donde más contagios tenemos para medir de manera permanente semana por semana y darnos cuenta de esa manera cuando
los niveles de contagios iban aumentando, cuándo iban disminuyendo o cuándo permanecían estables. Si lográbamos todo eso, entonces estaban dadas las condiciones para una reapertura. ¿Por qué? Porque al momento de darse la reapertura teníamos los mecanismos, número uno, para atender a todo el que acudiera a un hospital en el caso de que hubiese un rebrote, porque ya hubiésemos fortalecido la capacidad de la red hospitalaria y de clínicas del país. Número dos, hubiésemos tenido la posibilidad de cercar epidemiológicamente con cordones epidemiológicos a las comunidades que fuera necesario al detectarse los rebrotes, porque hubiésemos tenido la capacidad logística para hacerlo. Tres, hubiésemos tenido la capacidad de ver a nivel nacional y luego a nivel regional o provincial cómo se iba comportando el virus en el margen o en el marco de una reapertura. Y eso nos iba a indicar si podíamos continuar haciendo Ricardo, lo que estábamos haciendo o si había que retroceder. Pero nada de eso se ha hecho. Ricardo, si tú me permites, yo quiero hacer un paréntesis. Y sí, es que, por ejemplo, vemos en el día de hoy que la Casa Blanca anuncia con bombos y platillos, a través de su presidente Trump y de sus portavoces, de que ya por fin van a tener la cantidad de pruebas suficiente para hacer la prueba del COVID masivamente. Eso es en Estados Unidos. Hemos visto lo que está pasando en Chile, como que ha vuelto para atrás. En la situación de Brasil, la situación de Colombia. En Alemania se intentó reabrir un poco la economía y hubo un rebrote, por mencionar algunos casos. Y estamos hablando de países que fueron afectados por la pandemia mucho antes que República Dominicana. Nosotros comenzamos con ese tema a final de febrero, principio de marzo. Entonces, ¿tú crees que en 2 meses, en un país con tantas limitaciones como esta, ya hubiésemos podido tener otro escenario mucho mejor? Si otros grandes, con mucho más recursos que nosotros, no lo han podido hacer. Sí, yo pienso que sí. Pudimos haber tenido un escenario mucho mejor. Los otros grandes que no lo han podido hacer, en el caso específico de Estados Unidos, es también por la negligencia y la irresponsabilidad con que el presidente Trump y su administración han manejado este caso. Ellos estuvieron minimizando los efectos de esto hasta que ya fue muy tarde. Y a partir de ese momento, las pruebas han venido incrementando. Naturalmente, no a un nivel en el que todo el mundo esperaría que un país como Estados Unidos se encuentre, pero eso es una responsabilidad que cae directamente en la forma negligente en la que ese gobierno ha manejado la crisis. Ahora, cuando nos vamos a países europeos, por ejemplo, sí vemos un incremento significativo en la capacidad de pruebas y vemos que ya han llegado a un nivel donde por lo menos pueden tener una información de mayor calidad en cuanto a la situación actual del virus. Como bien señalas. Pero están desde enero y estamos en mayo. Sí, claro. Sí, pero es un tema de prioridad y planificación. Es a qué le vas a dedicar los recursos, en qué vas a concentrar tus esfuerzos. Bueno, hay países que se han enfocado en aumentar su capacidad de generar pruebas, otros se han enfocado en otras cosas, como el caso de Estados Unidos, y ahí están las consecuencias de eso. Ahora, ¿qué ha pasado con todos los países que han intentado una reapertura a algún nivel? Que no se te quede Corea del Sur, en el caso de los que mencionas, y de manera muy llamativa, la provincia de Hubei, donde está la ciudad de Wuhan, que fue el epicentro original de la pandemia. Todos han tenido que retroceder porque se han detectado rebrotes. Pero ¿cómo se han detectado rebrotes? Haciendo pruebas masivas. Haciendo pruebas masivas. Aquí no tenemos pruebas masivas, no tenemos capacidad de suministrar pruebas masivas. O sea que no sabríamos aquí cuando nos encontremos en el escenario de un rebrote. Entonces, yo sí creo que nosotros hoy en día pudiésemos tener la capacidad de procesar más de 2.000 pruebas PCR diarias si nos hubiésemos concentrado en expandir esa capacidad como parte de la estrategia central. Eso nunca fue parte de la estrategia central. En la única intervención que yo he visto al presidente Danilo Medina hacer, fuera de los 2 discursos que ha pronunciado en estos 2 meses de pandemia, nunca mencionó las pruebas, nunca le asignó importancia al tema de las pruebas y de expandir la capacidad del gobierno dominicano para suministrar pruebas. Entonces, cuando no se entiende la utilidad y la función de un sistema amplio de realización y procesamiento de pruebas, no se le puede pedir al gobierno que elabore una estrategia que tenga sentido común para plantearnos una reapertura. Ricardo, las elecciones del 5 de julio, yo personalmente
creo y estoy convencido que al partido de gobierno no le interesa que se celebren esas elecciones. Por eso se inventaron lo de que el Departamento de Estado había dicho que no se podía votar en los Estados Unidos, y ahora hemos visto por las comunicaciones y las declaraciones de Adriano Espaillat, el representante, el diputado en los Estados Unidos, representante federal, de que sí, de que no hay problema, simplemente hay que cumplir con los protocolos sanitarios. Realmente, ¿cómo tú ves ese panorama de elecciones con miras al 5 de julio? Mira, lo primero es, y qué bueno que me das la oportunidad para aclararlo, el Departamento de Estado, lo que pasa es que su nombre genera mucha confusión. El Departamento de Estado es la Cancillería norteamericana, la Cancillería. Sí. Por ende, el Departamento de Estado no tiene absolutamente nada que ver con la decisión ni con los protocolos de la celebración de elecciones en territorio estadounidense. Quien tiene que ver con la celebración de elecciones en territorio norteamericano son las secretarías de Estado de cada uno de los estados. Las secretarías de Estado de cada uno de los estados equivale a que digamos el Ministerio de Interior de cada uno de los estados. Esos son los responsables de celebrar elecciones. Y esos, cuando han sido consultados, han dicho que si se implementan los protocolos sanitarios del lugar, se pueden celebrar elecciones. O sea que despejemos esa duda. El Departamento de Estado no tiene potestad jurídica para opinar sobre eso ni siquiera. O sea, no, es un tema que no le incumbe. Ahora bien, yo creo que precisamente para garantizar que se puedan celebrar elecciones el 5 de julio, es que tiene sentido que se continúe expandiendo este estado de emergencia y que se continúen aplicando de manera maltrecha, ¿verdad? Y parcialmente las medidas de confinamiento, para que garanticemos que cuando llegue el 5 de julio todavía hayan condiciones en la República Dominicana para celebrar elecciones sin encontrarnos todavía en el pico de lo que sería un segundo brote de los contagios de esta epidemia. Yo pienso que tal vez parte de eso es lo que fundamenta la decisión del gobierno de prolongar el estado de emergencia. Y te lo digo porque como ese estado de emergencia y puntualmente el tema del toque de queda se ha venido relajando en estos días y se le ha venido perdiendo respeto en sentido general a las medidas de confinamiento obligatorio a partir de 1 hora, pues yo creo que eso simplemente se hace para garantizar de que cuando lleguemos al 5 de julio, tal vez las condiciones sean más favorables para celebrar esas elecciones. Mira, independientemente de que al PLD le convenga o no en este momento celebrar elecciones, yo creo que el gobierno entiende algo. Nosotros estamos en el marco de una crisis sanitaria, ¿verdad?, que consecuentemente ha generado una crisis social y una crisis económica. Agregarle a eso una crisis política con la no celebración de las elecciones, bueno, ya ahí entonces tendríamos todos los ingredientes para que aquí haya una situación en donde, digamos, el orden se pueda romper y ya entonces estemos enfrentando otros escenarios que ninguno quisiéramos ver. Yo honestamente, Ramón, creo que aunque al PLD el partido no le convenga o no quiera celebrar elecciones el 5 de julio, no lo sé, al Estado dominicano, el Estado, el gobierno, creo que sí entiende lo que implicaría no celebrar elecciones el 5 de julio y por eso probablemente extienden este estado de emergencia. Ricardo Pérez Fernández, solo nos resta darte las gracias. Tú siempre aceptas nuestras invitaciones y como siempre, claro, brillante el tratamiento de todos los temas. Claro que sí, muchísimas gracias Ricardo. Gracias, Ricardo. Y que la próxima sea presencial. Así que el Señor te escuche. Ojalá que sea pronto. Estamos locos por estar en el estudio. Claro, con las condiciones y las garantías. Claro que sí, así mismo.